Bienvenidos a la hora 3:33, donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Antes de comenzar, déjalo en los comentarios. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Qué hora es en tu ciudad mientras escuchas esto? Porque lo que estás a punto de escuchar puede ser más real de lo que imaginas. Tal vez demasiado real. El metro de la Ciudad de México es más que un sistema de transporte. Es un laberinto subterráneo donde cada vagón, cada túnel y cada estación esconden secretos que no todos se atreven a contar. Entre la prisa cotidiana y el ruido constante, hay quienes han vivido experiencias que desafían toda lógica. Relatos oscuros que se han susurrado durante años entre trabajadores, pasajeros frecuentes y habitantes de la ciudad. Esta no es una recopilación cualquiera. Estas son confesiones reales, testimonios contados en primera persona por quienes aseguran haber enfrentado algo que no pertenece a este mundo. Prepárate para sumergirte en las profundidades del metro capitalino, donde lo sobrenatural no solo acecha, a veces viaja contigo. Apaga las luces, ponte los audífonos y no mires atrás. Comienza ahora. Historias de terror ocurridas en el metro de la Ciudad de México. Relatos reales. Trabajo como vigilante en una empresa de seguros y mis turnos suelen terminar cerca de las 2 de la mañana. Para ahorrar dinero, casi siempre regreso a casa en metro. Conozco bien los horarios de la línea 3 y sé exactamente dónde pararme para tomar el último tren que pasa por La Raza, una de las estaciones más antiguas y concurridas de la red. Aquella noche en particular era viernes. Estaba exhausto, con dolor de espalda, y lo único que quería era llegar a casa lo más rápido posible. Al llegar a la estación, sentí algo raro en el aire. No era solo el silencio. Era una quietud que pesaba sobre los hombros como si el aire mismo estuviera denso, detenido. Sentía que algo me observaba desde las sombras. Esperé en el andén 9, como siempre, y miré hacia el túnel oscuro. Parecía más profundo de lo normal, más vivo. Y fue entonces cuando la vi. Una mujer. Estaba parada, sola, al otro extremo del andén. Llevaba un vestido blanco largo, casi ceremonial, y un velo delicado cubriéndole el rostro. Sus brazos colgaban a los lados, completamente inmóviles, y su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si me analizara. Pensé que quizá era otra persona esperando el último tren, aunque algo en ella no encajaba, como si fuera una imagen mal colocada en la realidad. La miré fijamente, incómodo, y pensé en cambiarme de lugar, pero antes de que pudiera moverme, el tren llegó. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. Entré al vagón nervioso, con los ojos aún buscándola, tratando de entender a dónde se había ido. El vagón estaba casi vacío, solo un hombre dormía en el fondo. Me senté cerca de la puerta, y mientras el tren avanzaba, empecé a escuchar un sonido, como un lamento, bajo, húmedo, lleno de dolor. Al principio pensé que era el ruido de las vías, pero el sonido se intensificaba. Venía desde dentro del vagón. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta de conexión entre los vagones. Y ahí estaba ella, la mujer del velo, de pie, detrás del cristal, inmóvil, su rostro aún cubierto, pero ahora con las manos apoyadas contra el vidrio, como si quisiera entrar. Las luces comenzaron a parpadear y el tren perdió velocidad. La puerta temblaba, como si algo quisiera atravesarla con fuerza. El hombre que dormía despertó sobresaltado y también la vio. Gritó, corrió hacia el otro extremo del vagón y desapareció de mi vista. Yo seguí paralizado. La mujer levantó lentamente la cabeza.
Sus ojos, sí, tenía ojos bajo el velo, eran completamente blancos, sin pupilas, como si estuvieran hechos de neblina sólida. Susurró algo. Al principio no entendí, pero repetí mentalmente el sonido. ¿Dónde está mi cuerpo? Eso fue lo que dijo. El tren se detuvo bruscamente en Deportivo 18 de marzo. Salí corriendo, tropezando con mis propios pies, y no me detuve hasta estar en la calle, con el corazón a 1000 por hora. Después de eso, busqué desesperadamente información sobre lo que podría haber visto. Fue entonces que descubrí la leyenda urbana de la novia del andén 9. Dicen que, en los años 80, una joven fue asesinada en ese lugar por su prometido, quien la empujó a las vías antes de casarse. Su cuerpo fue partido por el tren y nunca fue encontrado por completo. Desde entonces, dicen que su alma vaga por las estaciones de la línea 3, buscando sus restos, apareciéndose a quienes viajan solos de madrugada. Desde aquella noche, nunca más tomé el último tren. Y jamás volví a esperar en el andén 9. Trabajo como vigilante en una empresa de seguros y mis turnos suelen terminar cerca de las 2 de la mañana. Para ahorrar dinero, casi siempre regreso a casa en metro. Conozco bien los horarios de la línea 3 y sé exactamente dónde pararme para tomar el último tren que pasa por La Raza, una de las estaciones más antiguas y concurridas de la red. Aquella noche en particular era viernes. Estaba exhausto, con dolor de espalda, y lo único que quería era llegar a casa lo más rápido posible. Al llegar a la estación, sentí algo raro en el aire. No era solo el silencio, era una quietud que pesaba sobre los hombros como si el aire mismo estuviera denso, detenido. Sentía que algo me observaba desde las sombras. Esperé en el andén 9, como siempre, y miré hacia el túnel oscuro. Parecía más profundo de lo normal, más vivo. Y fue entonces cuando la vi. Una mujer. Estaba parada, sola, al otro extremo del andén. Llevaba un vestido blanco largo, casi ceremonial, y un velo delicado cubriéndole el rostro. Sus brazos colgaban a los lados, completamente inmóviles, y su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si me analizara. Pensé que quizá era otra persona esperando el último tren, aunque algo en ella no encajaba, como si fuera una imagen mal colocada en la realidad. La miré fijamente, incómodo, y pensé en cambiarme de lugar, pero antes de que pudiera moverme, el tren llegó. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. Entré al vagón nervioso, con los ojos aún buscándola, tratando de entender a dónde se había ido. El vagón estaba casi vacío, solo un hombre dormía en el fondo. Me senté cerca de la puerta, y mientras el tren avanzaba, empecé a escuchar un sonido, como un lamento, bajo, húmedo, lleno de dolor. Al principio pensé que era el ruido de las vías, pero el sonido se intensificaba. Venía desde dentro del vagón. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta de conexión entre los vagones. Y ahí estaba ella, la mujer del velo, de pie, detrás del cristal, inmóvil, su rostro aún cubierto, pero ahora con las manos apoyadas contra el vidrio, como si quisiera entrar. Las luces comenzaron a parpadear y el tren perdió velocidad. La puerta temblaba, como si algo quisiera atravesarla con fuerza. El hombre que dormía despertó sobresaltado y también la vio. Gritó, corrió hacia el otro extremo del vagón y desapareció de mi vista. Yo seguí paralizado. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, sí, tenía ojos bajo el velo, eran completamente blancos, sin pupilas, como si estuvieran hechos de neblina sólida.
Susurró algo. Al principio no entendí, pero repetí mentalmente el sonido. ¿Dónde está mi cuerpo? Eso fue lo que dijo. El tren se detuvo bruscamente en Deportivo 18 de marzo. Salí corriendo, tropezando con mis propios pies, y no me detuve hasta estar en la calle, con el corazón a 1000 por hora. Después de eso, busqué desesperadamente información sobre lo que podría haber visto. Fue entonces que descubrí la leyenda urbana de la novia del andén 9. Dicen que, en los años 80, una joven fue asesinada en ese lugar por su prometido, quien la empujó a las vías antes de casarse. Su cuerpo fue partido por el tren y nunca fue encontrado por completo. Desde entonces, dicen que su alma vaga por las estaciones de la línea 3, buscando sus restos, apareciéndose a quienes viajan solos de madrugada. Desde aquella noche, nunca más tomé el último tren, y jamás volví a esperar en el andén 9. Esa noche no debía haber salido tan tarde de la universidad, pero tenía un examen práctico que me retuvo hasta pasadas las 11. Tomé el metro en la estación Universidad, en la línea 3, y me dirigía hacia Indios Verdes. El vagón venía sorprendentemente vacío, lo cual ya me parecía extraño, porque aunque fuera tarde, siempre hay gente regresando del trabajo o estudiantes como yo. Me senté cerca de una de las puertas automáticas y traté de mantenerme despierta, pero el cansancio me vencía poco a poco. El metro avanzaba con normalidad, las luces parpadeaban de vez en cuando, pero nada fuera de lo común, hasta que pasamos por la estación Hospital General. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Fue como si el ambiente cambiara de golpe, como si el aire se volviera más pesado y el silencio más profundo. Entonces, sin detenerse, el tren pasó de largo por la estación siguiente sin anunciarla por los altavoces. No era normal. Empecé a mirar alrededor, y entonces me di cuenta de que no estaba sola. Había personas en el vagón que no estaban ahí antes. 5 figuras. No se habían subido en ninguna estación. Yo lo habría notado, pero ahora estaban ahí, de pie, una frente a cada puerta. Todos vestían ropas oscuras, algunas manchadas, y tenían la mirada fija en el suelo. Sus rostros eran pálidos, casi cenizos, como si no respiraran. Al principio pensé que era gente sin hogar o drogadictos, pero había algo en ellos que me perturbaba profundamente. Nadie se movía, ni siquiera parpadeaban. El tren seguía su curso, pero ya no reconocía las estaciones que cruzábamos. Ninguna tenía nombre, ninguna se parecía a las que conocía. Era como si me hubiera desviado hacia otro mundo, un subterráneo escondido, olvidado por el tiempo. Entonces, una de las figuras levantó la cabeza. Era una mujer mayor, con el cabello completamente blanco y los ojos completamente negros, negros como el vacío. Me miró directamente y sus labios comenzaron a moverse. No emitía sonido, pero podía entender lo que decía, como si su voz sonara dentro de mi cabeza. Tú todavía tienes tiempo, bájate cuando te abra la puerta. Fue en ese momento cuando sentí que el vagón se llenaba de una presión insoportable. Me tapé los oídos, cerré los ojos y recé como nunca lo había rezado en mi vida. El tren frenó bruscamente y cuando abrí los ojos vi que las puertas estaban abiertas, pero no había estación, solo oscuridad del otro lado. Dudé, pero una fuerza interna me obligó a moverme. Bajé. Caí de rodillas sobre una superficie áspera como concreto viejo. Miré hacia atrás y el vagón aún estaba ahí, pero ahora estaba completamente vacío. Las figuras me observaban desde dentro, inmóviles. Luego, las luces del tren se apagaron y desapareció en la oscuridad,
Minutos después, fui encontrada por un guardia de seguridad en una zona de mantenimiento cerrada al público, cerca de la estación La Villa Basílica. No había explicación lógica para cómo llegué ahí. Estaba en estado de shock. Me dieron agua, me hicieron preguntas, pero nadie pudo entender cómo terminé en una parte del metro que solo se usa para trenes fuera de servicio. Después investigué por mi cuenta. Descubrí que existe una leyenda entre los trabajadores del metro, la del vagón de las almas, un convoy que aparece solo a ciertas horas, transportando a los que murieron en accidentes o suicidios en 1900. Las vías del metro. Dicen que si lo ves, tienes una oportunidad para bajarte, pero si no lo haces, ya no vuelves. Desde esa noche, nunca más viajé de noche. Y cuando escucho el chirrido metálico del metro, todavía siento que ellos podrían estar ahí esperando en algún lugar bajo la ciudad. Trabajo en el metro de la Ciudad de México desde hace más de una década, y aunque he presenciado de todo en estos años, desde incendios hasta intentos de suicidio, nada me marcó tanto como lo que viví una madrugada en los túneles, entre Chabacano y Viaducto, en la línea 2. Esa noche, como tantas otras, fui asignado al turno de mantenimiento nocturno. Cuando el último tren parte y las estaciones se vacían, somos nosotros quienes descendemos al subsuelo profundo, ese que los pasajeros nunca ven. En esas horas, el metro se convierte en un lugar completamente distinto. El silencio es denso. El eco de nuestras botas sobre el concreto resuena como pasos ajenos, y cada sombra parece esconder algo. Esa noche, mi compañero Luis y yo caminábamos por el túnel con nuestras linternas revisando las vías. Todo parecía normal, hasta que las luces de emergencia comenzaron a parpadear violentamente y una ráfaga de viento helado, como si viniera del centro de la tierra, nos envolvió de golpe. Pensamos que se trataba de una falla en el sistema de ventilación, pero cuando giramos hacia el túnel, lo vimos. Un niño, sentado justo al borde de la vía, balanceando las piernas como si estuviera esperando algo. No tenía más de 8 años, con el cabello desordenado, la ropa sucia y los pies descalzos. Lo más inquietante era que no escuchamos sus pasos, no lo vimos llegar. Simplemente estaba ahí. Luis me detuvo con el brazo temblando. «No te acerques, es él», murmuró. Yo no entendía. Creía que tal vez era un niño perdido, uno de esos casos raros de menores que se escapan y se meten donde no deben. Avancé un paso y lo llamé. «¿Estás bien, hijo? ¿Qué haces aquí abajo?» El niño no respondió. Solo bajó la cabeza, y cuando volvió a levantarla, su rostro ya no era el de un niño común. Sus ojos eran pozos negros, sin iris, sin luz, solo vacío. Su piel era ceniza, como si la vida se hubiera desvanecido de su cuerpo hacía tiempo. Fue entonces cuando habló, no con rabia ni con miedo, sino con una voz suave, casi resignada. «¿Puedo irme ya?» Esa frase, esa pregunta, me perforó el alma. No supe qué responder. Era como si su alma hubiera quedado atrapada ahí, repitiendo ese ciclo eterno de dolor. En ese instante, las linternas se apagaron de golpe. El túnel quedó en completa oscuridad, y solo se escuchaba el zumbido lejano del sistema eléctrico. Luis empezó a rezar, con los ojos cerrados y los labios temblando. Yo solo podía pensar en cómo salir de allí. Cuando finalmente la luz volvió, el niño ya no estaba. Desapareció como si nunca hubiera existido, pero sus huellas seguían ahí, pequeñas marcas sobre la grava que cubre las vías. Luis me confesó esa noche que ese no fue su primer encuentro, que desde hace años
Varios trabajadores lo habían visto siempre en ese mismo tramo. Algunos aseguran que se trata del espíritu de un niño sin hogar que vivía en los túneles y murió allí, olvidado. Otros creen que fue atropellado por un tren mientras buscaba comida. Nadie lo sabe con certeza, pero todos lo temen. Desde entonces, cada vez que me toca trabajar en esa sección, llevo una canica en el bolsillo. Es una costumbre que se ha pasado entre trabajadores del metro. Dejar una canica cerca de las vías como ofrenda, como señal de respeto. Algunos creen que si no lo haces, el niño aparecerá y caminará detrás de ti en la oscuridad. Otros dicen que si escuchas la frase ¿puedo irme ya?, no debes responder jamás, porque si le contestas que sí, algo dentro de ti se queda atrapado en su lugar. Hoy, años después, sigo bajando a esos túneles, y aunque nadie habla del tema abiertamente, todos lo sabemos. Hay cosas allá abajo que no pertenecen a este mundo. El metro no solo conecta estaciones, también conecta dimensiones, lugares donde el tiempo no avanza y las almas rotas siguen esperando, como ese niño que solo quiere irse, pero que nadie parece poder liberar. Siempre he sido una persona racional. Estudio ingeniería en una universidad pública en el sur de la Ciudad de México y suelo regresar tarde a casa por los horarios de mis clases. Muchas veces me ha tocado tomar el último tren de la línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes. Es un trayecto largo y la mayoría de las veces voy con los audífonos puestos, aislándome del ruido y de los vendedores ambulantes. Pero hubo una noche en especial que rompió por completo mi sentido de la realidad. Fue un viernes. Acababa de salir de un examen final y estaba mentalmente agotada. Tomé el metro casi vacía a eso de las 11:45 de la noche. Recuerdo que me subí en el penúltimo vagón, donde solo había un hombre mayor sentado al fondo. Vestía un abrigo largo, un sombrero antiguo y guantes de cuero. Me pareció extraño para el clima cálido de esa época, pero no le di importancia. Me senté a varios asientos de distancia, cerca de la puerta. El tren arrancó con su zumbido habitual y poco a poco fuimos avanzando por las estaciones. Pero empecé a notar algo que me puso la piel de gallina. En cada estación que pasábamos, las puertas se abrían, pero nadie subía ni bajaba. Al principio pensé que era coincidencia, pero después de varias paradas vacías, algo comenzó a sentirse raro. Un silencio extraño se apoderó del vagón. No había anuncios por altavoz, no se escuchaban los frenos chirriando, ni el sonido de los túneles. Solo el leve traqueteo del vagón y de vez en cuando una respiración profunda, que no era mía. Volteé hacia el hombre del fondo y me di cuenta de que no se había movido ni un milímetro. No parpadeaba, no respiraba. Solo estaba allí, rígido, con la mirada clavada al frente como una estatua. Empecé a sentirme incómoda. Cambié de asiento, acercándome a la puerta siguiente. El vagón seguía completamente vacío. Cuando pasamos por Centro Médico, algo me pareció fuera de lugar. Las luces del túnel se apagaron unos segundos y en ese lapso lo vi. Reflejado en la ventana, justo detrás de mí, otro rostro. No el del hombre con el sombrero, sino uno, completamente pálido, con una sonrisa antinatural, estirada hasta casi tocar las orejas. Me giré de inmediato, y no había nadie. Solo el vacío del vagón y el murmullo lejano del tren en movimiento. Traté de mantener la calma, pero ya me costaba respirar. Miré al hombre nuevamente y para mi sorpresa ya no estaba. Había desaparecido, por completo, sin que el tren se hubiera detenido. Me levanté, caminé por el vagón buscándolo, pensando que quizá había cambiado de vagón,
pero las puertas entre coches estaban cerradas con seguro. Y entonces vi algo sobre el asiento donde él había estado sentado, un boleto viejo del metro, de esos que ya no se usan, fechado en 1977. Lo recogí temblando. No entendía nada. Llegamos a Deportivo 18 de marzo y aunque quise bajarme, las puertas no se abrieron. Solo se quedaron cerradas mientras el tren seguía su camino. Fue ahí cuando el altavoz se activó, pero no era la voz habitual. Era una voz profunda, lenta, casi gutural, que dijo: «Próxima estación, final del camino». Yo ya no podía contener el pánico. Empecé a golpear la puerta, gritar, buscar ayuda, pero no había nadie. El tren iba más y más rápido, como si ya no siguiera las vías normales. En las ventanas, el túnel ya no era de concreto, sino completamente negro, como si estuviéramos viajando dentro de una cueva infinita. Finalmente, el tren se detuvo. Pero no era ninguna estación conocida. Afuera solo había oscuridad. Me quedé paralizada. Y entonces la puerta se abrió lentamente. Al otro lado una figura me esperaba. Era el mismo hombre, con el sombrero y el abrigo, pero ahora su rostro era un cráneo vacío. Me extendió la mano y dijo: «Este es el tren de los que no regresan, pero aún no es tu hora». Cerré los ojos, recé como nunca antes en mi vida, y cuando los abrí, estaba sola en el andén de Indios Verdes, tirada en el suelo. Mi reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Nunca supe cómo llegué ahí. Nadie me creyó cuando conté lo ocurrido. Pero aún conservo ese boleto viejo, el de 1977, y a veces, cuando estoy en el metro tarde en la noche, creo ver al hombre del sombrero sentado en algún vagón vacío, esperando, buscando a alguien más para acompañarlo a esa estación, la que no aparece en ningún mapa. Quizás después de escuchar estos relatos, tomes el metro con otros ojos. Tal vez notes el reflejo de alguien detrás de ti cuando estés solo en un vagón, o escuches tu nombre susurrado en la oscuridad del túnel. Puede que sientas un escalofrío justo cuando las puertas se cierren, o que cruces mirada con alguien que simplemente no parece estar del todo vivo. El metro de la Ciudad de México es un lugar que nunca duerme, pero eso no significa que todos los que lo recorren estén realmente vivos. Si tienes una historia como estas, si alguna vez viste algo que nadie más vio, no lo guardes en silencio. Escríbela en los comentarios y recuerda, cuando viajes de noche por el metro, evita el último vagón, no hables con extraños y, sobre todo, no respondas si alguien que no conoces te llama por tu nombre.